Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video son algunos ejemplos prácticos, ejercicios de cálculo de concavidad y punto de inflexión en funciones derivables. Entonces la idea es de una función obtener dónde están ubicados los puntos de inflexión y dónde están ubicados los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces la primera función que tenemos es esta función de acá. Como ustedes podrán observar, esta función es una función continua y derivable para todo x por ser la suma de funciones continuas y derivables. Bien, entonces ¿cuál es la idea de o la forma de encarar estos ejercicios? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para hallar puntos de inflexión, concavidad hacia arriba o hacia abajo, es obtener la expresión de la derivada segunda, puesto que la derivada segunda es la que nos indica dónde están los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de esta función es llegar a la derivada segunda. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a obtener la derivada primera, ¿no? Es decir, la derivada que todos conocemos. La podemos obtener de esta manera. Fíjense que lo que hice aquí es simplemente derivar esta función. Me quedaría 4x cubo este término, 9x cuadrado este, que sería este, 2x este, y la derivada de 12 es 0, así que no pongo nada aquí atrás. Entonces aquí tengo la derivada primera. Ahora lo que tengo que hacer es, en base a esto, calcular la derivada segunda. Entonces, ¿cómo hago? Derivo nuevamente, pero la derivada primera. Entonces fíjense que es una suma. Puedo calcular la derivada como la suma de las derivadas, y conozco bien yo la derivada de lo que sería cada uno de estos términos, ¿no? Entonces la derivada segunda sería 12x cuadrado, esto sería la derivada de esto, 18x, que sería la derivada de esto, y el 2, que sería la derivada de 2x. Bien, hasta aquí obtuve la derivada segunda. Entonces, ¿cómo hago para de la derivada segunda obtener los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión? Bueno, recordemos que los puntos donde la derivada segunda es menor que 0, voy a obtener el intervalo donde la función es cóncava hacia abajo. Los puntos donde la derivada segunda es mayor a 0, voy a obtener yo el intervalo donde la función es cóncava hacia arriba. Y finalmente, los puntos donde la derivada segunda sea igual a 0, esos van a ser posibles puntos de inflexión, ¿no? Por eso pongo punto de inflexión y pongo un signo de pregunta, porque habrá que analizar en estos puntos de derivada 0 si se produce un cambio en el signo de la derivada a la izquierda y a la derecha de este punto, ¿no? Porque recordemos que el punto de inflexión era el punto donde se produce un cambio en la concavidad, es decir, de un lado del punto la concavidad es hacia arriba y del otro lado la concavidad es hacia abajo. Es decir, de un lado de ese punto la derivada segunda es positiva y del otro lado es negativa. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que nos conviene hacer? Lo primero que nos conviene hacer siempre es encontrar los puntos de inflexión. Es decir, empezar por este tercer punto. Hallar los puntos donde la derivada segunda vale 0. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a igualar a 0 la derivada segunda. Y vamos a despejar x para obtener esos valores, ¿no? Bien, es una ecuación cuadrática, como ustedes podrán ver. Así que puedo despejar x usando la famosa formulita, donde b en este caso es 18, a es 12 y c es 2. ¿Está bien? Esto va a tener dos soluciones, por eso voy a escribí acá x1, 2, ¿no? Uno va a ser x1 y otro va a ser x2. Bien, reemplazo yo los valores, me va a dar esto. Operando un poquito lo que tengo aquí dentro de la raíz, me va a dar esto. El denominador va a ser 24. Y esto va a tener entonces dos soluciones, ¿no? Por eso el más menos aquí.
La primera solución va a ser mi x1, que va a ser menos 18 menos raíz de 228 dividido 24. Esto, si ustedes hacen la cuenta, les va a dar menos 1,37 aproximadamente. Y mi otra solución va a ser x2 igual a menos 18, pero más la raíz de 228 dividido 24. Y esto va a dar aproximadamente menos 0,12. ¿Está? Entonces, hallé los dos puntos donde la derivada segunda vale 0. Así que si yo lo ubico, estos dos puntos, tengo un x1 y tengo un x2. Y fíjense que la derivada segunda tenía forma, como ustedes habrán visto aquí, de una función cuadrática. Y ustedes recordarán que en la función cuadrática, si el coeficiente que acompaña a el x cuadrado es positivo, la parábola tenía las puntas hacia arriba. Es decir, que si la teníamos que dibujar, tendría esta forma la derivada segunda, por ser una función cuadrática con el coeficiente cuadrático positivo, ¿no? Entonces prácticamente tenemos el problema resuelto, porque fíjense, yo sé que de x1 a x2 la derivada segunda es negativa. Entonces puedo decir que en el intervalo que va de x2 a x1, intervalo abierto, ¿no? x2 a x1, es el intervalo donde mi función es cóncava hacia abajo. ¿Está? ¿Por qué? Porque la derivada segunda en este intervalo es negativa. Ahora bien, yo sé también que de menos infinito a x1 y de x2 a más infinito la derivada segunda va a ser positiva, como ven en este gráfico. Entonces, ese intervalo, es decir, de menos infinito a x2 unión x1 a más infinito, perdón, en realidad aquí sería x2 y aquí sería x1, ¿no? Una sutileza. En ese intervalo la función es cóncava hacia arriba. ¿Está? ¿Por qué? Porque la derivada segunda en ese intervalo, como bien lo ven ustedes en el gráfico, es positiva. ¿Y qué podemos decir de los puntos de inflexión? Es decir, de el menos 1,37 y el 0,2, es decir, estos dos, ¿son o no son puntos de inflexión? Bueno, fíjense, en x1 la derivada segunda pasa de ser positiva a negativa. Así que, como hubo un cambio de signo en la derivada, es un punto de inflexión. En el punto x2 yo puedo ver que la derivada segunda pasa de ser negativa a positiva. Por lo tanto, x2 también es un punto de inflexión. Así que los puntos de inflexión son x1 y x2. Y aquí está el problema resuelto. Si graficamos la función original, esta de aquí, yo tengo aquí un gráfico exacto de esa función. Vamos a marcar los puntos de inflexión que antes calculamos. Uno era el menos 0,12, que estaría por aquí aproximadamente, ¿no? Y el otro sería el menos 1,37, que estaría por aquí aproximadamente, ¿no? Entonces, estos son los puntos de inflexión, y si tenemos que marcar los intervalos que hemos calculado antes, este intervalo era el intervalo donde la función es cóncava hacia abajo, y los intervalos que están sombreados en azul son los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba. Fíjense que el cálculo nos ha dado correcto, ya que se nota bastante bien que de menos 1,37 hasta menos infinito la función tiene forma de U. Lo mismo sucede desde menos 0,12 a infinito, ¿no? Tiene como una forma de U. Y desde menos 1,37 a menos 0,12, fíjense que tiene como una forma más parecida a una U invertida, ¿no? Bien, vamos al segundo ejercicio. Tenemos que hacer lo mismo pero con esta función. Fíjense, calculamos la derivada primera. ¿Cómo calculo la derivada primera? Bueno, aplicando la fórmula de
la derivada de un cociente, ¿no? La derivada de un cociente era el numerador derivado, que vale 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador sin derivar al cuadrado. Vamos a operar un poquito sobre esto. Tenemos esto que ustedes ven aquí. Podemos eliminar aquí el paréntesis, nos queda esto. Y aquí puedo hacer x cuadrado menos 2x cuadrado, lo reduzco a 1 menos x cuadrado. Esta es la derivada primera, pero recuerden que lo que queríamos nosotros obtener es la derivada segunda. Entonces vamos a derivar esto ahora. La derivada segunda será entonces, haciendo lo mismo que hicimos antes. La derivada del numerador sería menos 2x, aquí está, por el denominador sin derivar, aquí está, menos el numerador sin derivar, aquí está, por la derivada del denominador. La derivada del denominador, fíjense que me quedaría este 2, bajaría aquí adelante, me quedaría 2 por 1 más x cuadrado por la derivada de todo lo de adentro, que sería 2x, ¿no? Y todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Está, fíjense que aquí hay un 4 porque el denominador tenía un 2. Bien, vamos a operar un poquito estas expresiones. Lo primero que puedo hacer es operar lo que está aquí dentro. Fíjense que me quedaría esto 4 por x, sería este 4x de aquí. Ahora puedo sacar un factor común, tengo la x en común en ambos términos de aquí arriba, así que me quedaría esto, puedo sacar factor común menos 2x, no solo x, y puedo agrupar todo lo que me queda aquí dentro como esta suma. Puedo reducir la expresión de aquí dentro, tengo el x cuadrado y el menos 2x cuadrado, y me quedaría esto que está aquí, ¿no? Sumo 1 más 2, 3, y x cuadrado menos 2x cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Bien, llegué a la derivada segunda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo primero que vamos a hallar son los puntos donde la derivada segunda vale 0. Así que voy a igualar todo esto a 0. Fíjense que al ser un cociente, para que este se anule, es decir, para que sea 0, lo único que tengo que igualar a 0 es el numerador. ¿Está? Entonces por eso igualo a 0 menos 2x por 3 menos x cuadrado solamente, y me olvido del denominador. Bien, fíjense que esto es un producto. Para que este producto valga 0, alguno de los factores se tiene que anular. Entonces yo tengo aquí dos posibilidades. Que x valga 0 es el primer valor donde anula a todo esto. Si x vale 0 se anula este factor y hace que esta igualdad vale 0. Y luego tenemos dos valores que me hacen 0 el otro factor. Uno sería raíz de 3 y el otro sería menos raíz de 3. ¿Está? Porque ambos al cuadrado dan 3 y me anulan este factor. Entonces fíjense que tenemos tres valores que anulan la derivada segunda. Es decir, que tenemos tres posibles puntos de inflexión. Si yo lo trato de graficar, la derivada segunda, tenemos estos tres puntos. El x1 vale 0, el x2 vale raíz de 3 y el x3 vale menos raíz de 3. ¿Está? Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál es el signo de la derivada segunda en cada uno de estos intervalos. ¿Cómo vamos a hacer? Simplemente vamos a evaluar la función en algún punto de ese intervalo y el signo que tenga ese valor automáticamente me dice el signo de todo ese intervalo, ¿no? Entonces vamos a empezar por este, que sería el intervalo de
que iría desde raíz de 3 hasta infinito, ¿no? Vamos a tomar un valor sencillo, vamos a tomar el 2. Si evaluamos toda esta expresión en 2, fíjense que 2 al cuadrado sería 4, es decir que todo este paréntesis tendría signo negativo, este paréntesis tendría también signo negativo, y el denominador va a tener siempre signo positivo, así que teníamos algo negativo por algo negativo, me dará algo positivo. Entonces, en este intervalo, la derivada segunda es positiva. En este intervalo de aquí, que va desde 0 hasta raíz de 3, vamos a evaluar la función en 1, que pertenece muy bien a este intervalo, y ustedes verán que si evalúo la función en 1, este factor es positivo, este factor es negativo, lo de abajo es positivo también, así que el signo va a ser negativo. Así que todo este intervalo va a tener un signo negativo. Si evaluamos ahora en este otro intervalo, vamos a tomar, este otro intervalo es desde 0 hasta menos raíz de 3. Tomemos, por ejemplo, el valor menos 1. Si tomamos menos 1, fíjense que menos 1 al cuadrado es 1. Esto tiene signo positivo. Esto tiene signo negativo. Tiene signo positivo también, perdón, porque menos 2 por menos 1 es positivo, así que positivo por positivo es positivo. El denominador es positivo también, por lo tanto de x3 a x1 la derivada segunda tiene signo positivo. Y por último tengo que evaluar en este intervalo, es decir, este intervalo va desde menos infinito hasta menos raíz de 3. Pensemos en algún valor fácil, por ejemplo el menos 2, que está en este intervalo. Menos 2 al cuadrado es 4, todo esto va a tener signo negativo, todo esto va a tener signo positivo, es decir, que va a tener signo negativo la función en todo este intervalo, ¿no? Porque todo esto es positivo. Todo esto es negativo, como ustedes pudieron ver, esto dio positivo, denominador positivo también. Y aquí ya tenemos resuelto el ejercicio, porque fíjense, ya tenemos o podemos calcular los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Yo sé que la función es cóncava hacia abajo en el intervalo que va desde menos 3 a x3 unión al intervalo x1 x2, ¿no? Es decir, es cóncava hacia abajo en los intervalos donde la derivada segunda es negativa. ¿Está bien? Y por último es cóncava hacia arriba en los intervalos donde la derivada segunda es positiva, es decir, de x3 a x1, este de aquí, unión con x2 a más infinito. Y lo último que me queda calcular son los puntos de inflexión. Bien, los puntos de inflexión, los posibles puntos de inflexión son estos tres. Lo que tenemos que ver ahora es si a ambos lados de cada uno de estos puntos hubo un cambio en el signo de la derivada. Y la respuesta es sí, fíjense, para x1 igual 0, antes la derivada era positiva y después negativa, es punto de inflexión. Para raíz de 3, antes la derivada era negativa y ahora es positiva, es también punto de inflexión. Y para raíz de menos 3, la derivada antes era negativa y ahora es positiva, así que también es punto de inflexión. Así que los puntos de inflexión son x1, x2 y x3. ¿Está? Si hacemos un gráfico de esta función, gráfico exacto es así, y fíjense, si marcamos los puntos de inflexión que calculamos, el 0, el raíz de 3 que está por aquí, y el menos raíz de 3 que está por aquí, que es 1,70 y algo. Bien, aquí ya tenemos marcado los límites de los intervalos que hemos calculado. En verde tengo marcados los intervalos con concavidad hacia arriba
y en azul los intervalos con concavidad hacia abajo. Fíjense que nos dio correcto el ejercicio. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que está en verde tiene forma de U, o sea, es más parecido a una U, y lo que está en azul es más parecido a una U invertida, ¿no? Como ustedes corroborarán. Tercer ejercicio. Tengo la función f de x es que cuadrado por logaritmo natural de x. Bien, fíjense que esta función es continua y derivable en el intervalo 0 a más infinito, porque aquí tenemos el logaritmo cuyo dominio abarcaba del 0 hasta el infinito, no abarcaba el 0, por eso ponemos el abierto, ¿no? X cuadrado no tiene ningún problema en cuanto a eso, por eso el dominio es de 0 a infinito. Bien, entonces, ¿qué lo vamos a hacer primero? Calcular la derivada primera. La derivada primera, calculándolo como la derivada de un producto, era la derivada del primer factor de x cuadrado por el segundo factor sin derivar, logaritmo, más la derivada del segundo, que sería 1 sobre x, por el primer factor sin derivar, que sería 1 sobre x por x cuadrado, es igual a x. ¿Está? Bien, y la derivada segunda, calculamos empleando lo mismo. La derivada de 2x más logaritmo natural de x, es todo esto que ustedes ven acá, lo pueden corroborar, y la derivada de x es 1. ¿Está? Entonces lo que tenemos que buscar ahora son los puntos donde la derivada segunda vale 0. Igualamos a 0 todo esto, y de aquí podemos despejar x, ¿no? Pasamos el 3 restando y el 2 dividiendo, me queda esto así, y despejando x de aquí, yo sé que x es igual a e a la menos 3 medios, ¿está? Que esto es aproximadamente igual a 0,22. Bien, así que si yo grafico lo que sería mi derivada segunda, tiene un solo punto, que es el punto 0,22, donde esta se anula, y ahora lo que quiero ver es qué pasa con el signo de la derivada segunda después y antes de el 0,22. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa después del 0,22? Bueno, puedo evaluar la derivada segunda en un valor mayor a 0,22 para ver qué signo tiene. Por ejemplo, un valor a 0,22 es el 1. Yo sé que el logaritmo natural de 1 vale 0, así que todo esto se anula, así que la derivada segunda valdría 3, es decir, tendría signo positivo. Así que en todo este intervalo la derivada tiene signo positivo. Y ahora tengo que hacer lo mismo para el intervalo que va desde 0, digamos así, hasta 0,22. Bueno, si yo tomo algún valor que está en este intervalo, voy a poder fijarme en el signo del mismo y anoto el signo, ¿no? Pero para no tener que hacer cuentas, fíjense, razonemos de esta manera. Conforme x tiende a 0, el logaritmo natural, ustedes recordarán que tiende a menos infinito. ¿Está? Es decir, que conforme me acerque a 0, la derivada segunda va a tender a menos infinito. Y si tiende a menos infinito, eso nos dice que la derivada segunda tiene signo negativo. ¿Está? Entonces en este intervalo la derivada segunda va a tener signo negativo. Problema resuelto. Fíjense que 0,22 es punto de inflexión porque hubo un cambio en el signo de la derivada segunda. Y yo tengo que la función es cóncava hacia abajo desde 0, no lo incluimos, hasta e a la menos 3 medios, que era el punto de inflexión. Es cóncava hacia abajo entre e a la menos 3 medios y más infinito, y el punto de inflexión está ubicado en e a la menos 3 medios. Fíjense que aquí la concavidad siempre hay que tomarla en el dominio de la función. El dominio se extendía desde 0 hasta más infinito, por lo tanto sería incorrecto poner aquí desde menos infinito o algo así. ¿Está? Es desde 0, no lo incluye, por supuesto, porque el 0 no está incluido en el dominio de la función. Bien, si hacemos un gráfico
de esta función, de la función x cuadrado logaritmo, es esto lo que tenemos aquí. Fíjense que en este sector, aquí estaría el punto de inflexión aproximadamente en 0,22, en este sector y en este sector tenemos concavidades distintas. Está 0,22 es el punto de inflexión, este sector la concavidad es hacia arriba y en este sector la concavidad es hacia abajo, ¿no? Se aprecia bastante bien esto. Fíjense que de 0,22 para arriba la función se parece, su gráfica, a la de una U, y de 0 a 0,22 se parece más a una U invertida, ¿no? Así que de esa manera corroboramos que el ejercicio está bien hecho. Muy bien, bueno, hasta aquí el tema de concavidad y derivada. No hay mucho más que explicar. Espero que ustedes hayan entendido cómo poder operar con estos ejercicios. Espero que hayan disfrutado. Si es así, por favor, exprésenlo y nos vemos en próximos videos. Chao.